Muy buen día, estimados amigos y amigas. Continuando con nuestros videos sobre la quiropraxia, las bases de la quiropraxia, vamos a continuar con el video número 4. En esta ocasión, me gustaría dejar claro antes de iniciar, ¿qué es una subluxación? Esto quiero dejarlo claro para que no entendamos mal las cosas. Muchas veces se tiende a aplicar lo que es una subluxación solo a un problema a nivel de la columna vertebral o una relación entre una vértebra y las subyacentes. Pero en este caso vamos a utilizar digamos, la definición más amplia de lo que es una subluxación. ¿Y qué es una subluxación? Fíjense bien porque esto nos abarca todo lo que hemos venido hablando. Una subluxación no es más que un desplazamiento de una articulación por estiramiento de tejidos blandos. Decíamos que una articulación se forma necesariamente entre dos o más huesos. Estos huesos se mantienen unidos a través de una serie de tejidos blandos. ¿Cuáles son estos? Músculos, fascias, tendones y ligamentos, entre otros, o principalmente estos. Entonces, cuando nosotros tenemos una subluxación es cuando estos huesos que están en contacto, que conforman lo que es una articulación, se mueven un poco hacia cualquier lado o se separan un poco, pero esto sin convertirse en una luxación completa. Ya una luxación es una separación de los huesos, ya estamos hablando de algo un poco más que daña, tiende a causar más daño. Pero en este caso, si nos centramos en la palabra subluxación en un sentido, perdón, bastante amplio, no es más que un desplazamiento de una articulación, y una articulación, decíamos, la conforman dos o más huesos. Entonces, ¿qué significa? Un leve desplazamiento entre estos huesos, pero que van a afectar por estiramiento, obviamente, a los tejidos blandos que les rodean, que acabamos de mencionar. Habiendo aclarado esto, entonces entendemos ahora que una subluxación va a ocurrir no necesariamente entre una vértebra y otra, podríamos decir entre una vértebra lumbar y la que está hacia arriba de ella o la que está hacia abajo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de subluxación, estamos hablando de una relación entre dos o más huesos, y esos pueden estar no necesariamente solo en la columna vertebral, sino que puede haber una relación entre estos huesos que decíamos, el hueso húmero y el cúbito y el radio, y así en este caso el hueso fémur y el hueso ilíaco, el isquium, y así sucesivamente. Entonces, donde nosotros vemos que hay articulaciones cuando dos o más huesos están unidos, y ahí obviamente es factible de que se dé una subluxación. Como decíamos, aclarando esto, entonces vamos aquí a lo que nos importa. Ustedes van a ver o se preguntarán qué es esta serie de pequeños cablecitos amarillos que se ven por todas partes en este cuerpo que tenemos acá, que no está completo. Esas, estimados amigos y amigas, estos cordoncitos, esos cablecitos amarillos, como ustedes le quieran llamar, no son más que los distintos tipos de nervios que van a recorrer todo nuestro cuerpo, y pongamos atención a esto, porque esto es lo que nos va a dar a entender a nosotros que una subluxación, una lesión a nivel de cualquier grupo de huesos o juego de huesos va a verse afectado siempre por, los, eh, por los nervios que llegan hacia esa zona. Entonces, obviamente, la importancia de esto radica también en el hecho de que, si vemos acá, todos ellos tienen algo en común, parten de esta estructura que nosotros conocemos como columna vertebral. Si ustedes se fijan, ya hemos dicho en otros videos que de cada vértebra van a salir un par de nervios raquídeos que se van a dirigir hacia, perdón por eso, que inoportuno, van a dirigirse a diferentes estructuras de nuestro cuerpo. Y aquí vamos a entender nosotros que una subluxación no es solo un daño físico, sino que también viene a provocar un daño fisiológico. ¿Y cuál es o qué es lo que le da este comportamiento para que pueda causar un daño fisiológico? Son precisamente estas estructuras, estos cablecitos amarillos que vemos que salen de toda esta zona, eh, que son los que van a crear el daño fisiológico. ¿Qué significa eso? Que van a crear problemas en los diferentes órganos o tejidos que ellos van a inervar. Entonces, lo tenemos acá y lo vamos a ver un poco más detalladamente más adelante. Tenemos esto aquí. Si ustedes se fijan, no podemos agrandar mucho acá, pero si ustedes se fijan,
en estos nervios que salen del área lumbar, de las diferentes vértebras lumbares, se dirigen hacia diferentes estructuras. Solo por conocimiento, este nervio grandotote, que es uno de los más grandes que tenemos nosotros, es el nervio ciático y que es responsable de muchos problemas en algunas personas. Bien, continuando, entonces vemos que todos estos nervios de esta zona van a dirigirse a las zonas adyacentes, o sea, a las zonas cercanas. ¿Y qué zonas cercanas vamos a encontrar ahí? Pues vamos a encontrar otros huesos que no necesariamente son las vértebras o todo lo que tenga relación con la columna vertebral, sino que aparte de que van a inervar o a recorrer otros huesos, van a recorrer diferentes órganos, tejidos y sistemas que están cerca de esa zona. Y eso es lo importante de la quiropraxia, de hacer esa relación de por qué un daño en determinada estructura de nuestra columna vertebral, que no solo nos va a crear el daño o la patología mecánica, sino también nos va a crear un problema fisiológico en los órganos que le toca inervar. Entonces esto quería dejar claro en este momento, que ustedes vieran que todos estos, ¿ya? Todos estos van a salir, estos 31 pares de nervios raquídeos van a salir a las diferentes estructuras, a las diferentes zonas de toditito nuestro cuerpo. Hay 12 nervios craneales también, que esos ya no salen directamente de la médula espinal o de la columna, sino que van a salir directamente del encéfalo, o sea, de la estructura nerviosa que está dentro de lo que es el cráneo, dentro de esta estructura ósea que estoy señalando acá. Entonces, algunos de ellos van a salir a recorrer nuestro cuerpo, pero la mayoría que nosotros vamos a ver, obviamente, son los que salen de la columna vertebral y van a recorrer las diferentes zonas de nuestro cuerpo. Ahora, decíamos que al inicio que una subluxación es una alteración entre dos huesos y que afecta a tejido blando, o sea, un pequeño movimiento que no permite un funcionamiento normal entre estos dos o más huesos. Ahora, no quiero que confundamos también lo que es una hernia de disco o una subluxación del disco. Eso es diferente, eso ya no circunscribe exclusivamente a la relación entre una vértebra y otra, o sea, en todo lo que es la columna vertebral. No confundamos eso, una subluxación en general se da en la columna y se da en cualquier parte de los distintos huesos de nuestro cuerpo, pero una subluxación de disco sí es exclusiva de la columna vertebral, del disco que está entre una vértebra y otra. Nosotros recordemos que entre cada vértebra hay unos pequeños discos gomosos que son los que van a servir como amortiguadores de los saltos, de las caminadas que demos o que nos protegen de cualquier accidente, y eso impide que choque hueso con hueso, o cuando cargamos también distintos tipos de pesos, entonces eso van a amortiguar ese peso que estamos cargando, ese accidente, esa caída o ese posible daño. Ahora bien, cuando eso sucede, cuando hay algún daño, pues ya lo vamos a ver a continuación. Pero en este video, lo que yo quiero que ustedes comprendan o manejen, porque circulan en la medicina una serie de nervios afectados y nos dicen, por ejemplo, si nosotros tenemos problemas a nivel de la vértebra cervical, dorsales, perdón, de C3, C4, C5, generalmente esa persona va a tener una tendencia a tener problemas cardíacos, a tener problemas respiratorios, porque de ahí salen los nervios que van a inervar esas estructuras que están cercanas a los órganos que acabamos de mencionar. Entonces, esto es parte de lo que queremos dejar clarito, y que esta es la base teórica, la base científica que nos indica el por qué un determinado nervio en una de las vértebras que tenga una subluxación ahí de disco o una hernia de disco, que se le conoce también, va a afectar, por ejemplo, el vientre. Generalmente, cuando nosotros tenemos problemas a nivel de lo que son las vértebras lumbares, o sea, lo que se conoce comúnmente como la cintura, vamos a encontrar que las personas que tienen daños a este nivel, en estas vértebras, pues obviamente van a tener problemas de acumulación de gases, van a tener problemas de estreñimiento, van a tener problemas, si son mujeres, de irregularidad en su ciclo menstrual, van a tener problemas posiblemente de pobre acumulación, o perdón, pobre recepción de nutrientes, porque nos va a afectar el intestino delgado también. Entonces, si vemos estas estructuras de acá, pues obviamente nos van a venir afectando todo esto de acá, precisamente donde vemos que salen todos estos distintos nervios y se dirigen pues precisamente a estas zonas, y así sucesivamente. Este es el otro dibujo, la otra fotografía, como ustedes quieran llamarlo, para explicar lo que es. Bueno, aquí no tenemos exactamente una hernia de disco o una subluxación representada. Más adelantito va a aparecer la fotografía para que nosotros distingamos precisamente
cuando ocurre, en este caso, entre estos dos cuerpos vertebrales, esta es la vértebra T4 y esta es la T5, esta es la médula espinal, ¿ya? Estos son los dos pulmones nuestros y sus respectivos lóbulos, y acá tenemos lo que les venía mencionando. Entonces, si aquí hubiera una herniación, una subluxación de disco, entonces en este espacio acá generalmente está un disco pulposo, se le llama, que es una estructura de tejido blando que va a permitir amortiguar cada vez que nosotros caminemos, saltemos o tengamos cargando algún tipo de peso. Esto va a impedir de que se choque. Suponiendo que aquí este disco se ha protruido. ¿Qué significa eso? Que a través de un accidente mecánico, estas dos vértebras se juntaron e hicieron que el disco se comprimiera bastante, que el disco saldría protruido fuera de esta zona. ¿Sí? Más o menos es similar a cuando apachamos un globo. Entonces, si nosotros, nuestro objetivo no es explotarlo, sino que solo comprimirlo, vamos a ver que el aire, una parte del aire del globo se dirige hacia otro lado donde no hacemos presión. Entonces, similar es acá en esta estructura, como lo vamos a ver en una foto a continuación. Entonces, al protruir hacia acá el disco, ya que generalmente se ha dañado, se ha roto, entonces va a tocar uno de estos nervios, ¿ya? Uno de estos nervios, y eso va a permitir, va a hacer que el contacto haga que tanto este nervio lleve información hacia el cerebro errónea, como la información que viene de regreso hacia nuestro órgano, en este caso los pulmones, que serían los que están inervados en este caso, van a provocar que estén funcionando definitivamente mal. ¿Por qué? Porque están recibiendo y enviando información errónea producto de esta subluxación, producto de esa hernia a este nivel. Entonces, esta es la explicación de cómo de la médula espinal van a salir siempre, en este caso, dos pares de nervios, y que uno a cada lado, como vemos acá, al lado del otro, y se van a dirigir a los diferentes órganos de esta zona. Aquí queríamos, por supuesto que hay muchos más, ¿no? Pero queríamos dejar claro en este caso que estos nervios van a venir a inervar esta zona, van a ayudar a controlar, a llevar un control, le van a estar diciendo, informando al cerebro cómo están funcionando los pulmones. Y obviamente, como decía hace un momentito, si estos nervios están presionados, están obviamente llevando mala información y trayendo por consiguiente mala información. Y eso va a hacer que funcione, en este caso, nuestros pulmones de forma mal, ¿no? Y nos va a provocar con el tiempo, si no se atiende, una patología que puede ser en dependencia del daño que tengamos. Ahora bien, ¿por qué es importante esto? Porque cuando nosotros como médicos venimos y tratamos a un paciente a través de manipulaciones quiroprácticas y logramos quitar esa presión entre estos dos cuerpos vertebrales, entre T4 y T5 como ejemplo, porque ya saben que tenemos toda una serie de vértebras, pero en este caso son vértebras torácicas. Entonces, cuando nosotros a través de la manipulación logramos que regrese cada vértebra a su posición original, van a quitar presión, ¿ya? Y eso va a permitir que el disco se vaya retrayendo nuevamente, contrayendo hacia su posición inicial, y pueda ir también él mismo reconformándose, reconfigurándose, y poder tener y desempeñar su posición normal. Ahora, cuando esto sucede, cuando tenemos acá una hernia de disco a este nivel, obviamente nosotros, y ya hemos tratado al paciente, corregimos este problema mecánico, pero aquí en el órgano, en los órganos que estén inervados por los nervios que salen de esta zona, han sido afectados. Entonces tenemos nosotros que dar tratamiento también para lograr que en los órganos afectados puedan recuperarse de mejor forma. ¿Por qué insistimos en esta parte? ¿Por qué hablamos de esta parte? Porque algunos quiroprácticos tienen la tendencia de que pues, el trabajo que hacen es solo físico, y ya como que dejan a otros médicos que sean los que puedan recetarle al paciente ya por las enfermedades a nivel de órganos o sistemas que tenga el paciente. Ahora, si nosotros podemos corregir eso de una sola vez, pues ese es el objetivo, ¿no?, del médico, hacer el trabajo de una sola vez. Pero en este caso, en este video, yo lo que quería dejar claro es precisamente lo que es la importancia de conocer
el funcionamiento y la anatomía de lo que es la médula espinal, en sí la columna vertebral, que protege la columna vertebral y qué es lo que sale precisamente de ella, porque recordemos que esto siempre hay una razón, ¿no? Para que exista una estructura hay una función, y esa función, pues eso es lo que nosotros vamos sabiendo a través de este video. Llegamos hasta ahí, estimados amigos y amigas, esperando que sea de su agrado este video, les sirva de información y que puedan compartirlo. Seguimos agradeciendo todo el apoyo que han demostrado a nuestro canal. Uno de nuestros videos acaba de llegar recientemente a 500,000 de vistas, prácticamente en muchos países que nos apoyan. Agradecemos ese apoyo a amigos que nos han escrito de Estados Unidos, de México, de Colombia, de Perú, Argentina, Chile, España, Venezuela, que son países donde ven nuestros videos. Y si algún país se me olvidó, estimados amigos y amigas, pues no fue a propósito, solo recientemente los últimos que me acaban de informar, para que siempre agradecerles, y que eso es lo que nos motiva a nosotros a seguir haciendo videos que les agrade. Mucho gusto, feliz día, feliz tarde, feliz noche, estimados amigos y amigas. Les habló el doctor Roberto Carlos Galvez.